Andrés y contarles el cómo los quieren por primera vez. Nosotros somos un colectivo ciudadano que ya este año cumplimos 5 años de estar haciendo actividades, tertulias, de movernos pues en la ciudad alrededor de los temas urbanos. Estos espacios los hacemos cada 8 días aquí en Brot, donde invitamos a expertos de diversos temas para hablar sobre la ciudad. También generamos opinión y hemos hecho acciones en calle de diferente índole. Hemos pintado cebras de colores, quitado pasacalles ilegales, muchas otras cosas. Y Diego La Serna se lanzó al Consejo del 2015. Y aquí también hay muchos que nos están en la campaña y seguimos trabajando y como generando red y hablando con gente sobre los temas de Bogotá. El invitado de esta noche es Carlos Andrés Santiago. Él es activista de muchas causas, muchas, pues todas exitosas, y ha ido como generando un reconocimiento importante, y en este momento está defendiendo una causa compleja que es el tema del fracking. Ya nos contará con más detalle, pero el fracking es una metodología para extraer petróleo donde se ha demostrado en diferentes estudios científicos y en diferentes experiencias en el mundo pues que tiene un deterioro ambiental muy fuerte, con un impacto negativo directo con las comunidades que allá habitan. Carlos Andrés es de San Martín del Cesar, y en este momento allá se está haciendo pues un tema muy fuerte del fracking, y él se metió por ese tema e investigando se dio cuenta que en el páramo de Sumapaz, en el sur de Bogotá, y en municipios colindantes con la ciudad, están ya pues otorgando permisos para utilizar el fracking y sacar petróleo alrededor de la ciudad. Por esa razón decidimos invitarlo a que nos contara cómo es este tema, porque nos relacionamos mucho la extracción de petróleo con la ciudad, pero pues nos mostró unos mapas y una investigación que ha venido haciendo que demuestran lo contrario, y la idea con él es entonces hablar sobre este tema en la ciudad. La metodología es muy sencilla, queremos que esto sea un diálogo, no es una presentación magistral. El video es más para mostrar algunos mapas e ilustraciones, y Alejandro es la persona de Brot que nos va a estar ayudando esta noche con lo que queramos pedir. Siéntanse libres de pedir tés, gaseosa, cerveza, sándwiches, croissants, por ahí está pues el menú, y ahí mismo les trae el recibo para no tener después líos con el pago. Entonces ahora sí, le doy la palabra a Carlos Andrés. Y Rodrigo, gracias por ayudar. Listo. Buenas noches a todas y todos. Lo que van a estar viendo acá son una serie de imágenes. Lo están proyectando. Allá donde dice ver todas las... Ah, no. Deberían técnica. A dar aquí donde dice presentación. Arriba. Va a estar proyectando una serie de imágenes sobre como actividades que hemos estado haciendo. Entonces les voy a ir contando. Como sé que tenemos poco tiempo, la agenda de todos es ocupada, tenemos cosas que hacer, tenemos que llegar a la casa. Voy a intentar contarles en 3 momentos de la conversación. Un primer momento contarles un poco frente a lo que es el fracking y sus impactos. Un segundo momento para conversar sobre la situación específica de San Martín, y un tercer momento para contarles el panorama nacional. Aquí las imágenes que les voy a mostrar después de esto, cuando lleguemos al tercer punto, son un poco reveladoras y es como el centro del espacio de hoy. Rodrigo, ¿se puede poner más despacio la transición? No hay posibilidad. O si se hace manualito. Sí, manualito, para que dure más. Sí. Perdón, Entonces, vamos avanzando. Entonces, el primer momento es contarles un poco del fracking. El fracking es una técnica para explorar y explotar hidrocarburos asociados a petróleo y gas de yacimientos denominados como yacimientos no convencionales. Más o menos, no sé si algunos han visto como videos o algo, pero normalmente el petróleo se extrae de areniscas o de formaciones, por ejemplo, donde el petróleo es permeable, donde esas rocas o esas formaciones son permeables y porosas. Entonces lo único que necesitas es hacer una perforación vertical, y la misma presión y la porosidad permite que el petróleo fluya y salga a la superficie.
En los yacimientos no convencionales se hacen sobre unas rocas que se llaman la roca generadora, se conoce como lutita, y esa roca se conoce que es como la que ha generado el petróleo que se encuentra en capas más superficiales. La lutita es una formación rocosa que no es permeable ni porosa, lo que quiere decir que si se perfora verticalmente hasta la formación no va a salir ni una sola gota de petróleo, porque el petróleo no tiene forma de moverse por la roca. Entonces lo que necesariamente implica es hacer perforaciones verticales, y cuando se llega a la formación hacer perforaciones horizontales. Por ejemplo, en el caso de San Martín se permiten hasta más o menos 5 kilómetros, entonces técnicamente es perforación vertical, perforación horizontal, y luego cuando se hace la perforación horizontal se hacen explosiones y se hace fracturamiento inyectando agua, arena y unos químicos. Ahí vienen los primeros impactos, que es alrededor de la contaminación, que ya les voy a contar. Entonces eso lo que hace es fracturar inmediatamente la lutita, y eso hace que el petróleo se pueda liberar, y de esa manera sí empiece a migrar y a salir a la superficie. O sea, si no se fractura la roca, ese petróleo no se puede sacar de la tierra. Nosotros hemos identificado al menos 6 consecuencias o impactos ambientales que son un poco complejos. El primero de ellos es tal vez el que más nos preocupa a todas y todos, que es la contaminación del agua, ¿sí? La industria, el gobierno intentan deslegitimar y decir que no hay evidencia. Hay más de 1000 casos referenciados en Estados Unidos, que nosotros nos hemos dado la tarea de leer muchos de ellos. Y hay un informe, por ejemplo, muy revelador que salió el 11-12 de diciembre, que lo reveló la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Ellos hicieron una investigación que les ordenó el Congreso de los Estados Unidos en el año 2011, y luego de 6 años, más de 600 científicos consultados, trabajo en campo, tal vez el estudio más denso en temas de fracturamiento y contaminación del agua, concluyó que sí hay impactos sobre la contaminación del agua potable en los Estados Unidos, y que el fracking está contaminando el agua potable. Eso obviamente fue un boom en los Estados Unidos. Aquí salió una que otra noticia, pero no sonó tanto. Pero eso es muy revelador, porque quien lo está diciendo hoy no es una organización ambientalista ni es una comunidad, es la máxima autoridad en materia ambiental de los Estados Unidos, que es por una de las cosas que Donald Trump, por ejemplo, quiere poner ahí, o está nominando ahí a una persona pues de sus intereses. Otro de los impactos es alrededor del aumento de la sismicidad. No sé si ustedes, el año pasado había una serie de noticias que salieron, por ejemplo, de varios sismos que se dieron en la región del estado de Oklahoma en los Estados Unidos. Nuevamente se intenta decir que no, que son microsismos, que no se sienten, pero hay una imagen que, esta imagen precisamente, esta muestra estaba preciso ahí. Esta muestra cómo han aumentado los sismos en la región central de los Estados Unidos, y específicamente con más fuerza aquí en el estado de Oklahoma, ¿sí? Y esta investigación la hace el Servicio Geológico de los Estados Unidos, o sea, no la hace cualquier organización, una universidad, no desmeritar el trabajo de la universidad, pero lo hacen instituciones del mismo gobierno de los Estados Unidos. Y nos muestran esta imagen, esto está en el estudio, y nos dice, así venían dándose los sismos antes de que se implementara el fracking, y así han venido creciendo después, ¿sí? Entonces esto ya no es un rumor, ya no es una posición de un ambientalista extremo que quiere frenar el desarrollo, sino que hay evidencia científica que habla de este tipo de impactos ahí. Hay un tercer impacto que tiene que ver con el agua, pero más con la captación. Bueno, hablemos de un tercer impacto con las altas emisiones de metano, y de las altas emisiones de metano. No sé si ustedes han visto el video en el que un diputado en Australia cogía y estaba en un lago y prendía y se incendiaba eso. Eso es real, o sea, donde hay perforación petrolera, normalmente hay escape de gas metano, pero en el fracturamiento hidráulico, por ejemplo, el profesor trabaja en la Universidad de Cornell, se me olvidó el nombre en ese momento. El profesor Ingrafia, que es uno de los geólogos más reconocidos, hace varias investigaciones y muestra que efectivamente hay unas emisiones más altas. ¿Cuál es el mayor riesgo? Que el metano es un gas 25 veces más contaminante que el CO2, y que si hay preocupaciones en términos de cambio climático y del Acuerdo de París frente a las emisiones de CO2, deberían haber mayores preocupaciones por la liberación de gas metano que se está dando en las zonas donde hay fracking. El cuarto tiene que ver con la captación de agua, o sea, se capta agua en grandes cantidades. En un derecho de petición de la ANH nos reconoce que la diferencia entre la captación de pozos no convencionales y pozos convencionales
es de alrededor de entre 7 y 10 veces más, o sea que lo que se utiliza para explotar un pozo convencional, para hacerlo de manera no convencional, se utiliza muchísimo más agua. Entonces imaginémonos en regiones donde se sufre de agua, donde hay sequías, todo el impacto que tiene. Un quinto impacto tiene que ver con todo lo que está asociado a la salud pública. Cuando les hablaba de que se fractura la roca, que se inyectan químicos que son altamente contaminantes y fracturan la roca, además de que los químicos son contaminantes, la roca tiene un material radioactivo, por ejemplo, que se libera. Del 100% de agua que se inyecta a los pozos, solo sale a la superficie el 30%, el otro 70% queda ahí entrampado debajo de la tierra. Eso ya es agua contaminada que queda ahí, y ese 30% que sale no se puede reutilizar. No hay ninguna forma, ningún proceso que permita que esa agua se reutilice, y eso, por ejemplo, ha traído impactos en la salud. No es un cuento, por decirlo de alguna manera, específicamente en el estado de Nueva York. Hay dos estados que han prohibido el fracking en los Estados Unidos, el estado de Vermont y el estado de Nueva York. Y el estado de Nueva York toma una decisión informada a raíz de una investigación de varios años que hace el Departamento de Salud Pública, y que concluye que el fracking trae unos impactos asociados a la salud pública. Había una imagen que tal vez ustedes vieron que habla una investigación de la Universidad del Hospital de Johns Hopkins, que revela que hay, por ejemplo, mayor incidencia de partos prematuros cuando en las zonas cercanas al fracking. Y hay un sexto impacto que tiene que ver, sobre todo, que uno lo vive en San Martín, que esta zona no muestra, que esta imagen no muestra, y está relacionado con el cambio del uso del territorio. El bloque en el que quieren hacer fracking en San Martín es este que se ve acá a la izquierda, y es un bloque que tiene vocación piscícola. Sí, la gente allá ha vivido toda su vida de la pesca, y ya ha tenido impacto en la industria petrolera allí, ya ha secado algunas de estas fuentes hídricas, y esto va a implicar que si empezamos a ver los pozos que se puedan hacer de fracking acá para hacer en esta zona, pues obviamente esto va a cambiar el uso del suelo, y ya la pesca no va a ser la alternativa, y esto va a tener unas implicaciones en las comunidades en las que se realicen. Por estos 6 impactos ambientales que nosotros consideramos, y por otros muchos que hay suficiente literatura, y no solamente porque lo que intentan decir es que ustedes se dejan llevar por videos de YouTube. No, yo me leo las investigaciones completicas, me leo los artículos de las universidades. Podemos decir que estamos en oposición a que se realice esta práctica en nuestro municipio, pero en todo el país. De ahí pasando ya al segundo momento, para situarnos un poco en San Martín. San Martín es un municipio de 22.000 habitantes que queda en el departamento del Cesar. Es un municipio que durante varios años ha tenido en algunas zonas exploración petrolera de manera convencional, como se ha hecho. En el año 2015, en el mes de diciembre, se firma el primer contrato para hacer fracking en Colombia, y lo firma la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que es la entidad de gobierno encargada de estos temas, con 2 petroleras, la ConocoPhillips y Canacol Energy, con una filial de Canacol, para hacer fracking en un bloque en el que les mostraba ahí, un bloque que comprende 3 municipios, 2 del Cesar y 1 de Santander, y uno de ellos es San Martín. Se firma en diciembre. En el mes de marzo nosotros empezamos a movilizarnos, esta fue la primera movilización que hicimos el 17 de marzo. Hemos hecho 3 movilizaciones, en la última de ellas convocamos 9.000 personas, hemos hecho cacerolazos, hemos hecho actividades actividades en el territorio, plantones. En 3 ocasiones hicimos plantones para impedir el ingreso de la maquinaria, y hemos trabajado en muchos frentes. Algunos de ustedes antes de esto ya habían escuchado algo del fracking en San Martín, lo habían visto en redes o en algún noticiero o en algún lugar. ¿Alguien antes de esto? ¿Tú? Bueno, este tema ha sido, por ejemplo, particularmente ha sido visible en medios de comunicación, y lo digo particularmente porque este tipo de causas de defensa del territorio que están defendiéndose más allá de uno que otro, pero en general los medios no le dan la voz. Este tema ha sido, por ejemplo, ha tenido artículos recurrentes en Semana, ha tenido notas recurrentes en Caracol Noticias, en emisoras regionales, en periódicos regionales, en periódicos en El Espectador, en El Tiempo. Hemos logrado entonces posicionar la discusión del fracking. Estamos como en esa tarea de posicionar. Si quieren ir pasando las imágenes, porque son como varias. Hemos intentado posicionar la discusión del fracking en Colombia. Hemos ido al Congreso de la República,
hemos estado en 2 debates de control político, hicimos una audiencia pública ahorita el 17 de diciembre en San Martín, hemos tenido contacto con diferentes partidos políticos, con congresistas de diferentes partidos. Ahorita van a ver varias fotos de congresistas tomándose la foto con el afiche en Fracking en San Martín. Hemos entonces también con actores, hemos conversado con artistas que se han sumado a la causa, que han sacado videos, que han sacado, por ejemplo, esto precisamente es una imagen de varios de la Asociación Colombiana de Actores con quienes hemos trabajado conjuntamente en varias causas, y ellos están acompañando este tema. Y bueno, hemos intentado por todos los medios dar la discusión. Recientemente tuve la posibilidad en noviembre de estar en Ginebra, en la sede de Naciones Unidas, en un foro de juventud de derechos humanos en Naciones Unidas, invitado por cívicos y por Amnistía, para contar la historia de San Martín, pero no ha sido suficiente todo lo que hemos hecho, y aún así el gobierno ha sido absolutamente terco en tener una posición, y es que el fracking se hace porque se hace. Allá se han hecho unos espacios de consulta que para el gobierno le ponen el nombre de consulta, pero han sido escenarios de socialización e imposición. No son escenarios de diálogo con la comunidad, no son escenarios en los que se nos consulte y se nos diga ustedes están o no están de acuerdo y tomemos una decisión, sino que nosotros venimos, les contamos, pero si ustedes no quieren hacerlo, pues básicamente es su problema. Si ustedes no lo quieren, es su problema, porque se va a hacer, porque es una prioridad estratégica, porque necesitamos esos hidrocarburos que están allí. Y pese a eso, el 17 de octubre, la empresa inició trabajo, ya inició la fase 1 del programa exploratorio mínimo de ese contrato. O sea, ya hoy están en exploraciones en San Martín. Y la entrada de la empresa el 17 implicó que entrara con el SMAT. Con el SMAT y todo lo que sabemos que eso genera. O sea, ya han habido 3 momentos en los que el SMAT ha agredido a personas, a integrantes de la comunidad. Hubo una en el que documentamos y denunciamos en la Fiscalía 42 violaciones a derechos humanos, o sea, 42 abusos de la fuerza pública. Allá se robaron una moto, y hay que decirlo, yo se lo dije al director de la policía: ustedes se robaron una moto en San Martín, le quitaron la moto a un muchacho, le pegaron, se llevaron la moto, y cuando fue la mamá averiguada le dijeron le damos 200.000 por la moto y deje así. Y eso, como eso, muchas cosas que se han venido presentando. Obviamente esto, como ustedes lo han visto en el escenario de lo que está sucediendo en el país, pues las personas que hemos decidido dar un paso más allá y dedicarnos a causas de defensa del territorio, y más cuando nos oponemos a proyectos de la industria extractiva, pues esto viene con amenazas, esto viene con intimidaciones, esto viene, hay un video, por ejemplo, esto es una vaina muy particular, un video, teníamos una actividad, llegaron 4 personas de civil, preguntaron por mí, fuimos y los abordamos. De esos tenemos 2 videos que por ahí dieron vueltas en redes, y les preguntamos quiénes eran. Entonces resultaron siendo policías que estaban de civil, los 4 iban armados, uno tenía una cámara fotográfica profesional y iban en 2 motos sin placa. Entonces yo le decía al coronel de la policía César y al director de la policía, le decía: ustedes, esto parece un comportamiento sicarial, porque eso no tiene por qué ser. Incluso hace unos días recibimos una respuesta en derecho de petición al ministro de Defensa, y el ministro reconoce, ahí hay un párrafo que dice que no se ha dado ninguna instrucción para hacer labores de inteligencia en el municipio de San Martín por el tema de fracking. Entonces, si no estaban haciendo inteligencia, si no fue una instrucción para hacer inteligencia, ¿qué tenían que hacer 4 policías en motos sin placa llamados preguntando por una persona de la comunidad? Esto ha generado, pues, ese tipo de cosas, y ha generado que recientemente hemos estado los últimos meses denunciando en escenarios nacionales e internacionales todo lo que esto ha implicado en términos de violaciones a los derechos humanos. Ha sido una lucha fuerte, porque es una lucha claramente desigual. O sea, es una comunidad pequeña que intenta defenderse de un aparato que tiene el poder político del Estado, que claramente hay una decisión política del gobierno de hacer fracking no solo en San Martín, sino en Colombia, y ahorita les voy a contar por qué. Un aparato y un poder económico absolutamente fuerte, que es el de las multinacionales, que tienen la plata para comprar, para hacer y deshacer, y pues tienen todo el aparato militar, tanto de la policía como del ejército, a favor, para permitir que estas operaciones se hagan con o sin el apoyo de la comunidad, y asumiendo las consecuencias que eso genera. Entonces, ha sido una discusión. Esto fue, por ejemplo, esto fue en un debate de control político. Ahí está el viceministro del Interior,
el viceministro de Defensa, está el general de la policía, el director de la policía, está el director de seguridad ciudadana, y ahí fue en ese debate les decía y les mostraba el video y les decía, pero ¿cómo es posible que la policía actúe de esta manera? Eso hemos venido dando la discusión, pero ya para pasar al tercer momento, la discusión se ha dado en Colombia, pero también hemos entendido que la discusión tenemos que darla, que si nos quedamos peleando en San Martín, en un municipio de 22.000 habitantes, la lucha se va a quedar allá, y esto lo teníamos que traer a escenarios nacionales, por ejemplo a Naciones Unidas, a escenarios internacionales, y plantear la discusión en los escenarios donde debe darse y alertar al país de algo que es inminente y que ya se viene para el país. Quiero hacer una pregunta primero. ¿Están simplemente cuando quieran hacer una pregunta en el momento, o sea, no tiene, si tienen alguna duda, alguna inquietud, algún comentario, pregunta, lo pueden hacer? Estos son como imágenes de las actividades que hemos hecho. Y hoy hay un panorama mucho más complejo, y es que hoy hay 43 bloques asignados para yacimientos no convencionales en Colombia. Los 43 bloques asignados para yacimientos no convencionales en Colombia incluyen más de 300 municipios del país. De esos 43 bloques, en 7 ya hay contratos firmados. O sea, esto no es un supuesto. Nosotros tenemos una respuesta de la NH, y si ustedes entran a la página, en el mapa de tierras y consultan los contratos, se dan cuenta que hay 7 contratos ya firmados para hacer exploración y explotación de yacimientos no convencionales en Colombia. Y esos 7 bloques, 7 contratos, ocupan 70 municipios del país. Entonces ya estamos pasando de un escenario de unos supuestos, o de que tal vez la discusión que se daba hace algunos años era que no, que se quería hacer fracking en Colombia, pero eso se veía como un escenario allá, como que en algunos años, como que tal vez pase eso en algún momento. Y hoy tenemos una realidad, y es que hoy ya hay contratos, ya hay 43 bloques asignados y ya hay 7 contratos firmados. Les voy a mostrar un momento 3 imágenes que tengo ahí para que entendamos un poco como la dimensión del... Para entender un poco como la dimensión del problema, les voy a mostrar estas 3 imágenes. Les voy a pedir que le presten mucha atención. Ese es un mapa que sacamos hace unos días en redes sociales, una literatura que se hizo, duró como 12 horas haciendo tendencia al fracking en Colombia. Esto que ustedes ven acá son los 43 bloques que hay para no convencionales en el país. ¿Sí? Esto ya dejó de ser un juego, esto ya dejó de ser un escenario probable, esto ya es una realidad. Y los 7 que encuentran con la línea amarilla alrededor son 7 zonas donde ya hay contratos firmados hoy. Las petroleras son 5 de esos, 3 de esos bloques los tiene Ecopetrol en asocio con Exxon, 2 de esos bloques son solo de Ecopetrol, 1 de esos bloques es de Parex, y el otro bloque de San Martín es de la ConocoPhillips y de Canacol, de los 7 que están firmados. Pero estos otros, los 36 restantes, ya están destinados y tienen una destinación específica, y es yacimientos no convencionales. A eso le agregamos un tema un poco complejo, y es que en todo esto, más o menos para contarles un poco, toda esta zona tiene 2 formaciones que se llaman La Luna y el Tablazo, que están debajo de unas zonas que están debajo de Bogotá, donde hay un potencial grande de yacimientos no convencionales. Y claramente para el país, en términos, en épocas de crisis, en épocas en que el petróleo de manera convencional se agota en 6 años, pues esta es la opción viable para aumentar la exploración, para aumentar la exploración, pero más allá de eso, para aumentar la producción de hidrocarburos en el país. Los 36 bloques restantes aún no tienen contrato, pero puede firmarse en cualquier momento si las petroleras a las que le fueron asignados lo deciden. Pero además de eso, en cualquier bloque que esté en este momento que sea convencional y quieran hacer explotación no convencional, lo único que tienen que hacer es pedirle a la NH que les firme un contrato adicional. El caso de San Martín es ese. Ese era un bloque que era convencional.
Y la Conoco lo que hizo fue ir a pedirle a la ANH, le dijo, por favor, cámbiame el contrato. Entonces lo cambiaron de convencional a no convencional. Ese trámite duró 5 meses y en 5 meses pasaron de ser un bloque convencional a un bloque donde van a ser fracking. Y eso es potencial en todo el país donde hay yacimientos no convencionales, puede cambiarse. Esa es la primera imagen. La segunda imagen, si quieres pasar a ver, ¿sí? Es este. Este mapa aún no está superpuesto, el siguiente sí. Esto que ustedes ven acá es el páramo de Sumapaz. Esto que ustedes ven aquí es el páramo de Cruz Verde. Y esto que empieza acá es el páramo de Chingán. Todos los que están ahí, todos los recuadros que ustedes ven, son bloques para hidrocarburos. De esos, hay 2 que tienen contrato firmado ya, que es este PM29 y este COP33. Este toma Anapoima, Apulo, bueno, y otros que no se alcanzan a, que ahí se pueden leer como un poco mejor. Sí. Jerusalén, Tocaima, Biotá, Nilo, Anapoima, La Mesa, y el de abajo, el COD 62, toca bueno, varios municipios del Tolima que no los veo. En estos 2 ya hay contrato, pero destinados para no convencionales está el COD 4 que toca todo, esto es Fusagasugá, el COD 4 que toca Fusagasugá y los alrededores, el COD 61, el COD 11, el COD 2, de los que están alrededor del páramo de Sumapaz. Entonces el escenario hoy es que hay una amenaza grave sobre el mayor páramo del mundo. O sea, no estamos hablando de cualquier fuente, no estamos hablando, o sea, incluso si el intento de hacer exploración petrolera en cercanías a Cañocristales y al parque natural allá tuvo implicaciones, las implicaciones que puede tener, no solamente si hacen exploración petrolera, sino si además de hacer exploración petrolera la hacen con técnicas no convencionales en una zona que bordea el páramo. Incluso hay varios de estos bloques que se superponen a la última delimitación de páramos que salió. Es un panorama absolutamente desolador lo que estamos encontrando acá, de lo que puede ser y lo que puede representar en términos de amenaza para el páramo de Sumapaz. Bogotá está aquí, esto es Bogotá. Y Carlos, perdón, pero eso quiere decir que hay petróleo que les están dando para explorar, como que... pasa atrás. Sí, ¿qué clase? Listo. Que han movido petróleo hasta donde yo sé, porque ahora pues les van a salir a explotar ahí, porque esta técnica les permite encontrar petróleo donde nunca ha habido antes. Sí está. El petróleo está, hay 2 formaciones gigantes que toman desde el sur del Cesar hasta el Huila, que se llaman la Luna y el Tablazo, que son 2 formaciones de lutitas. Lo que se dice es que esas 2 formaciones son las que han generado todo el petróleo que se ha encontrado superficialmente de manera convencional en Colombia y Venezuela. O sea, que el potencial que hay ahí de petróleo es como oro puro, por decirlo de alguna manera, que esa es como la mayor. Incluso leí una entrevista en el 2013 del presidente de Cana, como decía un stepper de ese momento, y él decía, lo que hay hoy en esas rocas es mucho más petróleo que el que hubo, por ejemplo, en Cusiana, que el que hubo en los campos más grandes del país. O sea, hay un potencial. Y ese bloque comprende, si quieres, al anterior un momento, esas 2 formaciones comprenden toda esta zona. O sea, no sé cuánto, pero podríamos hablar que fácilmente el 30% del país está sobre 2 formaciones de shale gas y de shale oil. O sea, 2 formaciones de lutitas que contienen petróleo y que contienen gas. Mejor dicho, es equivocado creer que solo hay petróleo en zonas planas. Claramente es equivocado creer que solo hay petróleo en zonas planas, porque no depende de la formación si es cordillera o no, sino de lo que hay abajo en el subsuelo. Y en el subsuelo hay formaciones. Entonces, por ejemplo, en este que les mostraba, estos bloques son los bloques, por ejemplo, los bloques que se conocen como BMM, son Valle del Magdalena Medio, ¿sí? Y estos que les estaba contando, el COD 2, el COD 4 de Fusagasugá, el COD 33 que está al sur de Fusagasugá, el COD 61 y el COD 11, hoy están destinados para no convencionales, aún no hay contrato. Y el BMM 29 que toma la zona de Anapoima y alrededores, y COD 62 que toma varios municipios del Tolima, son 2 de los 7 que ya tienen contrato firmado. ¿Sí? Yo tendría que buscar en el chat porque alguien me pidió. No, pero eso no quiere decir que ahí ya hayan encontrado petróleo y lo van a explotar.
Mejor dicho, Eso ¿qué quiere quiere decir que él tiene Tiene contrato contrato. asignado para exploración o para exploración? para exploración y producción. Los contratos que hay asignados son para EIP. Ellos hacen la fase inicial de exploración. El petróleo está. ¿La exploración para qué es? Para determinar la cantidad de petróleo que hay y si es comercialmente, o sea, si la inversión que van a hacer, lo que implica invertir para explorar, hacer esa producción y sacar ese petróleo, vale la pena en relación a al precio que lo van a vender y demás, ¿sí? O sea, el petróleo está, la roca generadora está y existe, se llama la luna y se llama el tablazo y está. Entonces, lo que tienen estos dos son contratos ya firmados para hacer exploración y producción. Ellos iniciarían la primera fase a explorar, que es lo que ya están haciendo en San Martín. O sea, en San Martín desde octubre ya están explorando y ahorita están terminando. En estos días finalizan la fase 1 de exploración. La exploración, según los contratos de la NH, tiene 3 fases. Y luego de eso, ya si la empresa decide y la exploración fue exitosa, entonces pasan a la siguiente fase, que es la producción, ¿sí? No quiere decir que se va a hacer, o sea, para que se haga fracking van a pasar por lo menos varios años, ¿sí? O sea, ya para que se fracture de manera y se empiece a sacar ese petróleo de allá van a pasar varios años. Pero ya están los contratos firmados, ya están los bloques asignados y en Portafolio salió una nota hace 2 semanas donde el gobierno dice, aquí la apuesta es el fracking, porque es lo que nos va a permitir nuevamente poder tener reservas de hidrocarburos, y esa es la posición del gobierno nacional, la posición del Ministerio de Minas, de la NH, incluso el mismo presidente es, hay petróleo, hay que sacarlo. Ahí viene una discusión, es la discusión del costo-beneficio, ¿sí? Y yo hace días hablaba con alguien, yo le decía, mi abuelita me enseñó algo yo una vez llegué a contarle algo a mi abuelita de una persona y me dijo, coja una balanza, anote las cosas buenas de la persona, anote las cosas malas de la persona y péselo. Si la balanza se inclina para lo bueno, pues vale la pena que usted le siga dedicando tiempo a eso. Si la balanza se inclina hacia lo malo, pues vale la pena que usted preferiblemente aléjese porque es alguien que no está haciendo bien en su vida. Y esa enseñanza, lo que quiero decirles es que el país, los costos ambientales y sociales los asume el país, los asumen las comunidades. Les voy a contar una cosa que tiene el contrato de San Martín. Por una ley que se aprobó en el 2012, esa ley establece en un artículo que las regalías para no convencionales son el 60% de las regalías de convencionales. Ejemplo práctico, si este barril de petróleo que está aquí imaginariamente le dejaba al país $100, 100 mil pesos porque fue sacado de manera convencional, si ese mismo barril es extraído de manera no convencional, le va a dejar 60 mil pesos al país, 40% menos, ¿sí? El primer como gancho para que vengan a invertir. El segundo, esto es una vaina absolutamente, no sé la palabra y no la dije, pero es una vaina que no tiene ninguna justificación, y es que dice que esas regalías, ese dinero lo empieza a recibir la nación cuando se cumplan 2 condiciones: cuando el bloque supere una producción de los 5 millones de barriles y cuando el precio del petróleo esté por encima de los $81. Por encima de los $81, con el panorama geopolítico hoy que está, con lo que está pasando con la OPEP, con el auge del fracking en Estados Unidos, el petróleo no va a alcanzar los $81, tal vez no los volverá a alcanzar, no volverá a llegar a ese precio. Entonces, estamos asumiendo los costos ambientales y sociales, pero los recursos de regalías tal vez nunca los paguen porque tal vez el petróleo nunca esté por encima de los $81. ¿Y esas condiciones una ley o...? Sí. No, las de las regalías las impuso una ley, las del 60% de regalías, pero las de los 5 millones de barriles y los $81 fue el contrato, fue la negociación que hizo la NH con la petrolera, ¿sí? Y es obvio que todas las empresas que vayan a firmar contratos posteriores, pues lo mínimo que van a pedir es eso. O sea, si usted ya firmó contratos diciéndole a esta multinacional que yo le puedo pagar las regalías a usted cuando supere los 81 y los 5 millones, pues a mí me tiene que dar las mismas condiciones. Entonces eso lo que quiere decir en la práctica es que tal vez eso no nos deje plata, o sea, el cacareado, más allá de pronto de los empleos que pueda generar algo así, pero no nos deje los recursos, los inmensos recursos de regalías que el gobierno intenta vender y decir es que el fracking nos va a como equilibrar la balanza fiscal y va a traer grandes ingresos a la nación, pero por otro lado, sí somos las personas que vivimos en los territorios quienes tenemos que asumir
los costos, el pasivo ambiental nos va a quedar a nosotros, la contaminación va a quedar allá en las ciénagas en San Martín, los conflictos sociales que quedan en los municipios donde se extrae petróleo van a quedar allá. Yo sacaba la cuenta hace unos días y más o menos 70 y algo, yo tengo el listado de los 300 y pico de municipios donde están en los 43 bloques. Se los puedo mostrar a ver si alguien quiere como consultar eso, si su municipio donde su familia está, muy probablemente está. Y de los municipios de Cundinamarca, los 43 bloques toman 70 y algo de municipios, y de los de Boyacá toman 51 municipios. Y de Santander, y del Cesar, y del Tolima, y del Huila, pero los dos que están más afectados es 51 municipios, si no estoy mal, que afectan Boyacá, y 70 y algo de municipios que afectaría en Cundinamarca si los 43 bloques estuvieran en contrato y se iniciara ya la exploración de la producción como de una manera más decidida. Y la tercera imagen que les voy a mostrar es para que se asusten un poco más. Con este mapa y el siguiente estamos haciendo uno que vamos a sacar a medios esta semana, esta o la otra, y con unas respuestas a un derecho de petición que estamos esperando. Este mapa es la parte norte de Bogotá. Esto que ustedes ven aquí es Bogotá. Y todo lo que ustedes ven moraditos son bloques para no convencionales. Esto es Chía, esto es Cajicá. Esto es Facatativá. Esto que está acá es el páramo de Cruz Verde. Y esto que está aquí, en el lado donde no hay bloques, es el páramo de Chingaza, que es el que surte de agua a Bogotá. ¿Sí? Y esto no es información, este mapa lo estamos haciendo basado en la información oficial que está en la página de la ANH del mapa de tierras y basados en los que ya nos contestaron, que nos dijeron cuáles son los 43 bloques, cuáles son, qué municipios, toda esta información. Este mapa que estamos, lo que vamos a hacer es completar el mapa, poner la zona sur y poner aquí el páramo de Sumapaz de manera visible, el páramo de Cruz Verde acá de manera visible y el páramo de Chingaza de manera visible. Entonces, la reflexión o el mensaje que les quiero dejar es uno, que el fracking hoy es una realidad. O sea, ya lo están empezando, ya iniciaron labores de exploración en San Martín. O sea, ya no es que en unos años, no. Ya hay 7 contratos y de esos 7 hay uno que ya están en exploración. Y infortunadamente, a los que nos tocó de los 1000 y pico municipios, pues cuando escogieron cuál, cayó el nuestro. Y el otro mensaje es que hay más de 300 municipios que eventualmente pueden ser afectados y que Bogotá, los alrededores de Bogotá, las fincas de los alrededores de Bogotá, el agua de Bogotá y el páramo más grande del mundo están en riesgo con esto. Entonces eso es un tema que amerita la discusión pública, que amerita que nos movilicemos y que no dejemos, porque hasta el momento nosotros hemos encontrado solidaridad, pero una cosa es cuando yo vivo acá en Bogotá, me la paso entre Bogotá y San Martín, y una cosa es cuando uno le cuenta a alguien lo de San Martín y es como, uy, no, sí, uy, pobrecitos ustedes. Eso es como las víctimas, eso es como el conflicto. Cuando a uno no le mataron a un familiar o no le secuestraron a alguien o no vivió el conflicto en carne propia, es muy fácil decir, no, pues que, pero cuando uno lo sintió, cuando uno fue el que le hicieron algo, pues ya uno empieza a sentirlo más cerca. Entonces el mensaje que es muy probable que esto vaya a salir a medios muy fuerte esta o la otra semana es: hay una amenaza gigante sobre Bogotá, hay una amenaza gigante sobre la región Alejandro, sobre la región central, sobre toda esta zona, ¿sí? Y esto ya no es un cuento de que en algún momento, claro, el gobierno lo que va a decir, ellos empiezan a echar, entonces el presidente de la ANH dice que esto es un supuesto, que tal vez, que puede que algunos años sí, pero que si no se encuentra petróleo pues no hacen nada y simplemente exploran, y si no es comercial entonces dejan ahí. Pero hoy, este bloque, que no me acuerdo cómo se llama, toma directamente Chía y Cajicá, y esto que se ve aquí es la zona urbana. Este bloque toma Facatativá, La Vega y otro poco de municipios que están aquí. Aquí está este es el BM29, que es el que ya tiene el contrato, que es el que toma Napoima y estos municipios. Entonces este mapa, conjugado con el otro, que es el que muestra la zona sur hacia el páramo de Sumapaz, y tal vez por eso el nombre del espacio era fracking en Bogotá, porque ya esto no es un tema que está afectando a la gente de San Martín y pobrecita la gente del Cesar que le está pegando el SMAD y que le están amenazando, no.
ya eso es un tema que si la sociedad no se moviliza, que si el país entero no se moviliza y empieza a exigirle al gobierno nacional que pague, que detenga la responsabilidad y que detenga su idea de hacer fracking en Colombia, en unos años este es en el peor escenario, esto puede ser lo que nos espera. Nosotros hacemos parte ahorita de la alianza latinoamericana frente al fracking, hacemos parte de una campaña que se llama Global Frack Down, que hay activistas de fracking de todas las comunidades en todo el mundo donde están haciendo fracking, están ahí. Hemos hecho el ejercicio y no hay ningún proyecto de fracking en el mundo que esté tan cercano de una capital de país, ninguno. Todos los hacen pero lejos. Hay una anécdota que publicó en el 2014, que publicó sobre el actual secretario de Estado, que era el CEO de Exxon, y es que iban a implementar un proyecto de fracking en Texas. Él tiene su casa de descanso en Texas y él se fue a un pleito legal con la petrolera que quería hacer fracking en esa zona, porque la vía para transitar los camiones estaba proyectada pasando cerca a su casa de descanso. Y él se fue a un lío legal y demandó, y se unió con el alcalde y demandó a la petrolera para que no hicieran eso. Entonces la discusión es, bueno, cuando Exxon hace petróleo, cuando hace fracking, en las otras zonas es muy bonito, pero cuando un proyecto de fracking le quedó en la zona donde él tenía su casa, pues él sí se movilizó y demandó para que no hicieran ahí en su territorio. Entonces, esta es de alguna manera como la invitación, lo que les quería contar. Ya en este momento quedo como abierto a escucharlos, a las preguntas, a lo que quieran. La invitación es a que, por ejemplo, el combo, después de que pueda dar sus discusiones internas, si lo desea, también pueda ser parte de este ejercicio de poner esto en conocimiento de la opinión pública, poner esto en conocimiento. Yo he ido varias veces al Congreso, he hablado con empresarios, he hablado con gente de círculos de poder, y hasta antes sí era como, no, sí, pues ustedes lo están, sí, nosotros los acompañamos, pero seguramente cuando en el Congreso vean este mapa y se den cuenta que lo que está en riesgo ya no es solamente que a San Martín le van a hacer, sino que en los alrededores, donde el congresista tiene su finca, donde el empresario tiene su casa de descanso, probablemente esto va a generar más movilización, y eso es lo que necesitamos en este momento, y es que todas y todos nos movilicemos y le exijamos al gobierno nacional que declare la moratoria al fracking en Colombia como el paso inicial de la prohibición de esta técnica por los conocidos, estudiados, investigados impactos ambientales que dejan los territorios, y sobre todo porque hay una discusión muy fuerte, y es que nosotros, y la discusión, el mensaje de fondo nuestro es que nosotros no creemos que se haga fracking en San Martín porque no estamos dispuestos a cambiar agua por petróleo. Sin el petróleo, bueno, si tal vez no se explora esto, el país tendría que mirar fuentes alternativas de energía, tendría entonces que mirar en todos estos bloques cómo incentiva la agricultura y demás, pero sí preferimos, cuando uno pone esa discusión, es la misma discusión de Santurbán, y había un contrato para hacer explotación de oro a cielo abierto en el páramo de Santurbán. ¿Y cuánto eso? Entonces cuando uno mide la cantidad de oro, uno podría decir, no, eso es mucha plata, pero cuando uno se da cuenta que lo que estaba amenazando es el páramo que surte de agua a Bucaramanga y a los municipios vecinos, ya uno empieza a tomar otra posición. Entonces la invitación es a que el combo y las personas y organizaciones y quienes están acá nos unamos en esta cruzada para defender el agua del país, pero sobre todo para defender el agua de Bogotá. El páramo de Sumapaz es la despensa agrícola de Bogotá, el páramo de Chingaza que está acá es la fuente de donde sale el agua para los bogotanos. El agua que todos los días tomamos acá sale de allí, y hoy hay una amenaza latente de que se pueda contaminar. Y si en Estados Unidos la EPA, después de una investigación de 6 años, 600 científicos participando, concluyó que se está contaminando el agua potable, el gobierno no nos puede venir a decir acá que eso pasa allá, pero que aquí se va a hacer tan bien hecho que no va a contaminar nada, pero allá sí, pero entonces aquí, cuando sabemos que aquí no tenemos ni un ministerio, ni una SCAD que hagan seguimiento, que estén pendientes, que puedan tomar decisiones si se contaminan. Aquí los impactos ambientales de los proyectos quedan y se demanda. Y por ejemplo, las dos empresas que están haciendo fracking en San Martín, las dos son empresas, una es canadiense, la otra es estadounidense, pero las que están en Colombia, las dos están constituidas en las Islas Caimán, ¿sí? Lo dice el mismo contrato.